¿Cuándo es el momento de ir a un psicólogo? No es fácil asumir que necesitas ayuda. Muchas personas tienden a pensar que quien consulta a un psicólogo es porque está loco. Quien consulta a un psicólogo no es quien tiene un problema. Problemas tenemos todos. Quien consulta a un psicólogo es quien hace algo para resolver esos problemas que no está pudiendo solucionar. A veces tendemos a pensar que los problemas se van a solucionar a lo largo del tiempo, solos, como por arte de magia. Sin embargo, la realidad es que muchos problemas vinieron para quedarse y se van cronificando. Relaciones con los otros pueden afectarnos emocionalmente, puede tener que ver con alguna muerte, puede tener que ver con la enfermedad de alguien o la propia enfermedad, puede tener que ver con alguna ruptura de pareja o de amistad. Muchas veces estas situaciones nos causan sufrimiento. Por supuesto que si alguien fallece o si me separo, voy a estar triste y voy a sufrir. El punto es ver cuánto tiempo estas situaciones se van prolongando en el tiempo. Entonces, lo importante es fijarte, si esta situación no es temporal, es importante que consultes a un profesional de la salud mental. También es importante ver si se han producido cambios significativos en lo familiar, en lo escolar, en lo laboral y cómo nos están afectando estas situaciones en este momento actual. Si no dedicas tiempo tratando de crear la vida que deseas, es muy probable que te pases mucho tiempo soportando una vida que no te gusta. No importa lo fuerte que seas, cuando un problema agita las alas, se produce un terremoto en nuestro interior. Señales de que ya es momento de visitar a un psicólogo. Cuando el problema que tenés te causa angustia. Si algo que te está pasando está causando cambios significativos en tu entorno laboral, escolar, familiar. Cuando te la pasás la mayor parte del tiempo aburrido. Cuando sentís que estás en un estado de anestesia. Cuando te estás aislando demasiado tiempo. Cuando estás abusando de sustancias, alcohol, drogas, anestesias, ansiolíticos, antidepresivos, calmantes de cualquier tipo. Cuando no te concentras como antes, cuando estás en piloto automático, cuando no querés hacer nada más que dormir, cuando lo único que querés hacer es estar tirado, sin hacer nada o ver la tele todo el día o estar todo el tiempo comiendo o bebiendo o tratando de evadir aquello que te está sucediendo. Cuando perdiste el entusiasmo por las cosas que antes te gustaban, cuando te la pasás encerrado, cuando ya perdiste el interés en la interacción con los otros, cuando lo que más te interesa es estar adentro, encerrada, sin hacer nada, escondiéndote. Cuando el programa de fin de semana es comprarte un kilo de helado o medio kilo de chocolate y quedarte en tu casa comiendo y mirando Netflix, alguna serie, alguna cosa que además quizás ayuda a que te pongas un poco más triste. Cuando no estás sintiendo nada en absoluto, estás en un estado de anestesia total, o cuando estás hipersensible, hiperexplosivo o explosiva, cuando llorás, te enojás, gritás, te desbordás, ya sea con la familia, con los amigos, en el trabajo, en el colegio, en la oficina. Cuando se te agotó la poca paciencia que te quedaba. O cuando ya nada de lo que intentaste te sirvió, cuando ya todos tus mecanismos de evasión, ¿no es cierto?, tuvieron lugar y nada te resultó y te seguís sintiendo mal y ves que ese malestar se está prolongando demasiado en el tiempo.
Hay personas que naturalizaron el sentirse ansiosas o deprimidas y dicen, bueno, en mi familia todos somos ansiosos, todos estamos deprimidas, todos estamos tristes o todos tomamos alcohol. Entonces uno va naturalizando el ser así. Esto está en mi sangre. Ojo, porque hay lealtades familiares que para pertenecer nosotros nos vamos mimetizando con el ambiente. Entonces presten atención, si están ansiosos, deprimidos hace mucho tiempo, están tomando medicación y siguen ansiosos y deprimidos y nada les está funcionando, es momento de intentar algo distinto. Muchas veces también pasa que cuando nos sentimos mal tendemos a automedicarnos. Entonces tomamos analgésicos, ansiolíticos, antidepresivos. A veces sucede que las estrategias de afrontamiento que tenemos para los momentos de crisis o para los momentos traumáticos no nos están funcionando o no funcionaron en un momento y nos dejaron de funcionar. Sepan que todo síntoma que nosotros tenemos tiene una intención positiva y un beneficio secundario, pero a veces este beneficio secundario deja de sernos tan positivo y entonces es momento de que nos replanteemos si esto nos pasa. ¿Qué pasa con las estrategias de afrontamiento? Generalmente cuando a vos te viene una situación inesperada, repentina, sin solución, vivida en soledad, suponete que se te murió tu papá, tu mamá, tu pareja, tu hermano, tu amigo. Nosotros no tenemos una vida de borrador y una vida para pasar en blanco. Entonces, cuando ciertas situaciones traumáticas te atravesaron, nos quedamos en shock y muchas veces no sabemos cómo salir de ese estado de shock. ¿Por qué? Porque no tuviste un ensayo de cómo va a ser a partir de ahora mi vida. Muchas situaciones en la vida nos marcan un antes y un después y estas situaciones la pasamos como podemos, ¿no es cierto? Como nos sale y estas formas adaptativas nos funcionaron en un determinado momento, pero después no nos funcionaron más. Siendo autorreferencial, siendo yo muy chiquita, a mis 6 años, muere de un infarto mi papá. Esta es una situación que atraviesa a toda mi familia, no solo a mí. Todos quedamos en shock porque fue de un momento para el otro. Entonces yo paso de ser la nena de papá a ser una niña sobreadaptada que no le puede dar preocupaciones a mamá y que tiene que ayudar y que no tiene que llorar y que tiene que ser fuerte. Hago lo que me dicen y como era una niña muy obediente, hago todo para no causar problemas porque veía el estrago que se había suscitado en mi familia. Entonces, en ese momento, siendo niña, yo decido que no me voy a recordar cosas bonitas con mi papá para no extrañarlo, que voy a poner una distancia emocional para que nada me afecte. Entonces, de alguna manera busco anestesiarme. Yo solita decido una distancia que como que estoy sola para todo, que nadie me va a cuidar, que nadie me va a venir a socorrer. Y esto va causando, ¿no es cierto?, un malestar interno, una anestesia de la que me costó antes salir. Entonces, ¿qué hago como mecanismo de afrontamiento? En ese momento de mi niñez estaba muy aislada, pasaba mucho tiempo sola en mi casa porque mi madre sale a trabajar. Entonces, por ejemplo, mi mamá compraba caramelos, ¿no es cierto? Una vez a la semana, nos traía medio kilo de caramelos para que tengamos en casa. Pero como yo estaba solita y estaba aburrida y estaba triste, entonces iba y comía un caramelo y después comía otro y después comía otro y después comía otro, o un chocolate. Y esto tenía un beneficio secundario porque en el momento, ¿no es cierto?, me daba como una
satisfacción inmediata, me conectaba con la dulzura, con algo que a mí me estaba faltando. Entonces ese era el beneficio secundario, calmar ese vacío, esa soledad, esa falta de alegría o de bienestar. Pero con el tiempo, esto que se llama mecanismo desadaptativo, ¿no? O una estrategia negativa de afrontamiento, hizo que esto se transformara en un trastorno de alimentación, en un trastorno por picoteo, en un trastorno por atracón, porque entonces estaba triste, iba y comía y después empecé de a poquito a ir engordando y esto de ir engordando ya no me resultó tan lindo. Entonces se fue haciendo como un bucle, ¿no es cierto? Porque hay una conducta que en ese momento me termina gratificando, como que me calma esa ansiedad, tristeza, aburrimiento, abatimiento, pero después me fue generando un problema, me fue generando muchas situaciones de ansiedad. Además había un cuadro de depresión infantil que obviamente como estaba naturalizado en mi familia estar tristes, yo era una más de los tristes. Entonces, por lealtad familiar, uno va volviéndose triste, deprimida, ansiosa, gordita, y eso va, ¿no es cierto?, sumándose a cuestiones que van causando más depresión o más angustia o más abatimiento porque no me gustaba estar gorda y no me gustaba que no me gustara mi cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces cuando nos pasan estas situaciones de muertes, de separaciones, las personas tendemos a gratificarnos, tendemos a automedicarnos. Entonces puede ser que tomes analgésicos para no sentir, que tomes antidepresivos, ansiolíticos, alcohol, marihuana, cualquier tipo de sustancia que te ayude a no sentir o a estar más alegre o estar menos triste. También puede ser que tengamos otras conductas evitativas y entonces nos hagamos adictos al trabajo, adictos al estudio, a ser el mejor alumno o alumna, a no poder parar, a no poder poner un freno, a hacer actividad física compulsivamente. Entonces me dedico a estar entrenando 4 horas, 6 horas diarias. No está mal entrenar, pero hay que prestar atención a si lo que nosotros queremos es escaparnos. Entonces también pasa que muchas veces nos quedamos atrapados en un problema y ya tu familia se hartó de escucharte, se aburrieron, tus amigos están cansados de escucharte, todos los que fueron como de tu círculo cercano se empezaron a agotar y vos ves que se agotan y las personas te empiezan a decir que vos necesitas ayuda profesional, que necesitas alguien que te escuche, que necesitas hablar con alguien, pero como vos crees que si vas al psicólogo a pedir ayuda estás loco, entonces decidís que te quedas sola, porque además hay una conducta aprendida en la infancia que tiene que ver con que yo me siento sola para todo, nadie me va a ayudar, o una regla familiar, que los trapitos sucios se hablan en casa, entonces no hay un permiso para ir a pedir ayuda, para ir a decir me siento mal, estoy triste, no sé qué hacer. Entonces, si no nos dedicamos a crear una vida que nos guste, que nos sea atractiva, que nos ponga felices, contentos, un poquito más alegres, es muy probable que estemos cargando con una vida que no nos gusta, que nos aburre, que no nos interesa, y el problema es que no sabemos cómo salir de ahí. Es decir, ¿cómo hago yo para crear una vida que me guste? ¿Cómo hago para cambiar mi estado fisiológico, para tener entusiasmo? ¿Cómo hago para tener ganas de levantarme a la mañana? ¿Cómo hago para conectar con la alegría de vivir? ¿Cómo hago? Entonces, no sabemos muchas veces cómo hacer, porque nos quedamos atrapados en situaciones
yo trabajo con terapias regresivas y esto hace que, bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que yo les cuente que a mis 6 años se murió mi papá y que me pasó todo esto y que yo tomé todas estas resoluciones de no sentir, de tomar distancia y demás, sino que esto me provocó determinados bloqueos que tienen que ver con lo físico, con lo emocional, con lo mental y con lo espiritual. Por ejemplo, sentí que Dios me abandonó, porque si Dios no me hubiera abandonado, si Dios existiera, entonces mi papá no se hubiera muerto. Falso, son cosas que nos decimos. O me pasó que a nivel mental, ¿no? Que se murió mi papá y entonces yo me quedé en blanco, me quedé paralizada, todo se me puso negro, perdí la capacidad de escuchar, perdí la capacidad de concentrarme, perdí la esperanza, perdí la alegría, ¿no? Como que, uy, ahora mi vida es esto, ¿quién podrá ayudarme? Claro, no, nunca vino el Chapulín Colorado, nunca vino Dios a decirme, Elenita, quédate tranquila, estoy dentro tuyo, soy una chispa de luz que vive en tu interior. No, esto no sucedió, tuvieron que suceder muchas otras cosas y mucho más duelos y mucho más dolores y un dolor encima del otro para yo atreverme a ir del presente al pasado a sanar a esa nena que se quedó atrapada en una situación como congelada. Entonces, vean, quienes han tenido duelos infantiles o duelos en la adolescencia y se han quedado congelados, se quedaron atrapados en situaciones que pasaron 10 años, 20 años, 30 años y no las pueden superar, que de pronto van al cementerio y lloran como si se hubiera muerto ayer esta persona, o se quedaron en su imaginación pensando, porque si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, entonces esto no habría sucedido, si hubiera sido más buena, o más obediente, o más estudiosa, entonces no hubiera pasado, mis padres no se habrían separado, mi papá no me hubiera dejado de ver. Bueno, nos decimos muchas cosas y es importante que sepan que nosotros podemos cambiar el discurso, podemos cambiar esos mensajes que nos repetimos y esa musiquita que nos va dando vuelta y vuelta y vuelta, y entonces entramos en un bucle, en una cosa, en un loop, ¿no es cierto? Y nos quedamos atrapados, rumiando situaciones, o nos quedamos atrapados comiendo, tomando, fumando, trabajando, haciendo actividad física, haciendo cosas que terminan resultando en excesos. Todo en exceso es malo. Entonces, mi mensaje es que revisen si se están automedicando, si están tomando, trabajando, eh, o de pronto que salen todo el tiempo, que no se pueden quedar en casa, que tienen que estar siempre en actividad, si quedaron como hiperactivos, si están hace mucho susceptibles, si estallan por todo, si se enojan, si lloran, si gritan, si ven que se están desbordando permanentemente. Entonces, los problemas no se van por arte de magia, no se van solos. Es verdad, muchas veces no sabemos cómo hacer para que se vayan y para pasar a otro escalón. A veces uno se queda como, imagínense que están subiendo una escalera y de pronto hay un apagón de luz. Entonces, se quedaron en la oscuridad y se quedaron como asustados en un escalón esperando que alguien los venga a buscar. Pero nadie te viene a buscar porque no hay nadie. Entonces, vos podés ir a buscar ayuda, e ir a encender esa luz y darle esa mano a ese niño o a esa niña que se quedó asustadito en un momento de su vida sin saber cómo hacer para continuar avanzando. Entonces podemos ir a sanar esta niña interior, esta cicatriz mal curada de una herida del pasado, cuando podemos
superar esos bloqueos, porque es falso que te quedás bloqueado para siempre. O sea, sí, te quedás bloqueado porque no sabes qué hacer para salir de esa situación. Presten atención, por ejemplo, si les ha pasado tener una situación de muerte en el entorno familiar y desde ese momento nunca más pudieron dormir bien. Entonces les costó conciliar el sueño, o vivían asustados de que alguien se muera, o vivían asustados de morirnos nosotros, o de enfermarnos, o de sufrir. Entonces a veces no queremos sufrir y lo que se evita se invita. No quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir, pero, ojo, el inconsciente es muy inocente, el inconsciente no es literal y no entiende el no. Entonces, cuando yo digo no quiero sufrir, como el inconsciente no entiende el no, está escuchando quiero sufrir. Entonces, lo que se evita, se invita, y lo que no quiero que me pase, lo estoy generando. Entonces, hay que aprender también a cambiar esos discursos, ¿no es cierto? A decirnos, a utilizar decretos positivos, afirmaciones positivos. Los invito a que escuchen a Louise Hay, que habla de cómo ir, ¿no es cierto?, reconfigurando nuestra mente con mensajes positivos. Bueno, este es mi mensaje de luz de hoy. Más allá de ser psicóloga, creo que bueno, me volví psicóloga para poder, o devine psicóloga primero porque encontré en la biblioteca familiar las obras completas de Freud, que eran de mi papá. Entonces yo sentí que eso era un mensaje para mí. Pero básicamente estudié psicología inicialmente como expectativa, ¿no? De poder hacer algo por mí misma, por salir de este dolor, de este sufrimiento del alma. Entonces, cuando uno no sabe qué hacer con uno, piensa que entonces va a poder ayudar a otros. Y, y bueno, tenemos estas señales, estos mensajes, muchas veces las profesiones que elegimos tiene que ver con sanar nuestras heridas infantiles, pero como en mi familia nos quedamos con un duelo bloqueado, un duelo congelado o un duelo imposible, entonces sucedió que tras más de después de 25 años de ser psicóloga y de trabajar de una manera tradicional, como no podía solucionar en mi propia vida la muerte de mi papá, entonces empecé con las terapias alternativas, con biodecodificación, con regresiones a niñez, a vidas pasadas, lo que serían terapias de desbloqueos de traumas o de desbloqueo emocional. Y así, 47 años después de la muerte de mi papá, yo pude aceptar esa muerte y pude agradecer y decir, gracias papá, porque estuviste 6 años conmigo, porque me amaste, porque sentí tu presencia, porque me viste, y gracias a que vos te fuiste, yo terminé haciendo hoy esto que hago y tratando de dar estos mensajes de luz que doy, porque me costó muchos años saber que Dios no me abandonó, que Dios estaba dentro mío. Gracias por acompañarme, gracias, gracias, gracias.